bienvenidos al Congreso No2. Me llamo Javier Antonio Niza Ávila y hoy os vengo a hablar en el simposio, en el Nodo de Artes y Humanidades, en el simposio de pasado, presente y estudios antropológicos. Concretamente, mi investigación se titula, dentro de lo que sería el ámbito de la antropología sociojurídica, Análisis jurídico desde la socioantropología sobre la Ságita al-Madina o Constitución de Medina. En este caso, para contextualizar un poco lo que sería la investigación, la Ságita al-Madina o Mithaq al-Madina, conocida como la Constitución de Medina o Dastur al-Madina, es del año 622 después de Cristo, ¿vale? Nos vamos a centrar en realizar un análisis socioantropológico desde un punto de vista jurídico sobre la Constitución de Medina, que es del año, como indico, 622 después de Cristo. La Constitución de Medina o Carta de Medina, técnicamente la traducción sería Constitución de Medina, es una gran desconocida desde la perspectiva socioantropológica del derecho. Concretamente, si ejecutamos un análisis de la Constitución de Medina o Carta de Medina bajo una perspectiva socioantropológica aplicada al derecho, es una constitución, mejor dicho, una protoconstitución desde un punto de vista jurídico, que si la estudiamos desde la socioantropología jurídica, la situamos concretamente después de la égida. La Constitución pretendió generar un ambiente de concordia y para ello intentó realizar o normativizar una serie de preceptos que emanaban a través del profeta Mahoma, pero que tenían un ámbito integrador, interreligioso y con una extensión por primera vez hacia el ámbito de los creyentes y de los no creyentes. Era transversal para todos los grupos sociales. Esta constitución, esta protoconstitución, tenía una pretensión de reorganización social en torno a una norma superior con pretensiones vertebradoras intuitivas, es decir, tenía ya aspectos de lo que sería el derecho natural del ámbito constitucional. Y su principal misión fue la protección social y el cambio social de base de la época. La capacidad intuitiva de la Constitución de Medina se puede considerar como tal teniendo en cuenta diferentes aspectos básicos de que sería una constitución en sí misma desde un punto de vista antropológico por los preceptos contenidos. Por ello, aunque como estamos indicando se debería considerar como una protoconstitución o un anacronismo, no es el caso, puesto que fue evolucionando y fue sistematizándose a lo largo de los años en base al mismo texto, se fue todavía profundizando en el mismo. Se tiene que considerar un primer gran avance constitucionalista dentro del Islam y que da pie a una serie de avances sociales que suponen un punto de partida en el que se impulsan derechos sociales básicos, tanto individuales como colectivos. Y asimismo, si hacemos también un estudio socioantropológico también del derecho en el ámbito occidental, en aquella época estaban las 7 partidas, en este caso, entre otras normas, pero era una de las principales. Y nos encontramos también, si hacemos una comparación, primero que no tienen nombre de constitución y no tienen esa misma pretensión revolucionaria que sí tiene la Constitución de Medina en el ámbito social de la época y que supone un antes y un después en el derecho no solo islámico desde un punto de vista socioantropológico, sino también en el derecho occidental como tal. La pretensión de vertebración y de proyección para la mejora social es un gran ámbito y un gran cambio. ¿Qué nos encontramos en la Constitución de Medina? Pues la primera Constitución de Medina, es decir, la primera carta o constitución que el profeta Mahoma, cuando fue desterrado de Meca y llegó a Medina, lo primero que vio era que necesitaba realizar un cambio social. Necesitaba, desde un punto de vista jurídico, intentar prender la mecha de una revolución social a través de las herramientas, en este caso, que tenía a su alrededor. Y emanó una carta que se llamó Constitución textualmente en la época, en la cual, a través de una serie de normas y preceptos que no eran exclusivamente religiosos, realizaba una vertebración social de todos los ciudadanos
considerados ciudadanos, como se considera en esta Constitución de la época, para intentar equilibrar la balanza social y que todo el mundo tenga una serie mínimo de derechos básicos. Ello, posteriormente, durante años posteriores, cuando se empieza a sistematizar y a codificar, tal cual lo digo, codificar, se estructura en una primera codificación en 35 artículos. Puesto que cuando él la promulgó, no la codificó en artículos, pero sí la diferenció en una serie de párrafos y de estadios distintos que luego, si las tomamos en su contexto y en su ámbito, en su significante, sí nos encontramos que son efectivamente esos artículos. La Constitución de Medina, en primer lugar, establece un concepto similar al de ciudadanía, puesto que indica que todo el mundo, dicho más o menos simplificándonos, las traducciones las encontraréis posteriormente en el capítulo que se publicará, indica un concepto de ciudadanía indicando que todo el mundo es igual. Establece un concepto de solidaridad entre ciudadanos. A su vez establece una serie de penalizaciones en el caso de que se ataque a gente por cuestiones religiosas. Es decir, prohíbe la persecución religiosa. Estamos hablando de la época en el siglo VII después de Cristo. Estamos hablando de que se prohíbe la persecución religiosa, que se indica la igualdad y que hay que ayudar a todas aquellas personas, profesen la religión que profesen, que tienen que tener cubiertos una serie de necesidades. Todo eso, aunque tenga su investigación jurídica y sus posibles comparativas en análisis de derecho comparado en la época, estamos hablando que desde un punto de vista socioantropológico, un estudio jurídico, es una gran revolución. Pero una gran revolución no solo en el ámbito oriental, que fue evidentemente una revolución muy grande porque fueron los primeros, sino también en muchos aspectos en el ámbito occidental, que si no son exactamente iguales, van un punto más allá. Pero también con esto tenemos que desmitificar sociológicamente el atraso o el pretendido atraso que siempre se ha estigmatizado en torno al Islam o a aquellos estados en los que su religión principal es el Islam. La cuestión por lo que no tiene nada que ver, y vemos que uno de los pilares básicos sobre lo que después se desarrolla todo el derecho islámico son unos pilares que tienen una sustancia y una sustantividad democrática en sí, con un carácter muy profundo y unas raíces que profundizan en él. No nos olvidemos que todas las protoconstituciones o todas las leyes que en esta época se empezaron a emerger, muchas de ellas tenían una base o un cariz religioso, con el fin de canalizar a través del canal de comunicación más potente que había en la época la vertebración normativa que pretendían emitirse. De la misma forma, si comparáramos la Carta de Medina o la Constitución de Medina con los diferentes preceptos que existen dentro del Corán, que estamos hablando que son contemporáneos, respecto también a cuestiones de derechos de familia que hay dentro del Corán y en la revolución socioantropológica que supuso la protección de la mujer frente al varón, o la protección de los menores, las pensiones de alimentos o las diferentes protecciones que tenía la viuda, que está dentro del Corán, si unimos esos dos cartas, entre comillas, es decir, la parte de preceptos jurídicos de derecho de familia que está dentro del Corán, junto con la Constitución de Medina, que todo está proclamado y publicado en la misma época de forma simultánea, nos encontramos con un rango dinámico socioantropológico jurídico muy interesante de estudiar y un gran desconocido para el ámbito del derecho occidental, el cual lo tiene como algo despreciado jurídicamente y como que no tiene ningún significante ni ningún significado, porque se les considera más o menos como tercermundistas o terroristas, cuando no va mucho más allá, cuando jurídicamente ha sido una sociedad mucho más avanzada, porque como he dicho anteriormente, estamos hablando de que se prohibía la persecución religiosa en el año 622. No nos olvidemos hasta cuándo estuvo, en este caso, la Santa Inquisición. Nada más que con ese detalle, desde el punto de vista de la socioantropología jurídica, es un gran avance social que se debería de estudiar de forma muy
meticulosa y con traducciones muy precisas. Espero que os haya gustado, en este caso, la exposición, la investigación. Cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier colaboración podéis encontrar en la red de CEP Congreso o aquí me podéis indicar por privado. Muchas gracias y nos vemos en Nodos.